Buenos días, bienvenidos en nombre de Informaciones Canarias, Sociedad Anónima, empresa editora de Canarias 7, la bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan aquí en este salón de actos, a quienes nos siguen por el streaming. Y la bienvenida también a quienes me acompañan aquí. Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica. Lo anoté porque el cargo es Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y energía. Para quienes no la conozcan, que creo que la conocen casi todos los que están, es además una referencia en ese campo, ya lo era en el mundo académico universitario. Y me consta que en aquel mundo lamentaron el fichaje y en el campo de la administración lo aplaudieron. Y nos acompaña Isabel Gozo, directora de Nueva Movilidad de MOEVE. Diré solo una vez lo que antiguamente era CEPSA, hasta hace menos de un mes. Menos de un mes. El título de este encuentro es Movilidad eléctrica como pieza clave para un futuro más sostenible en Canarias. Igual, ojalá lleguemos a la conclusión de que no solo para el futuro, sino que ya lo es para el presente. Y por ir teniendo una primera foto, viceconsejera, un poco en la línea de una entrevista publicada hace unos días en este periódico. ¿Cómo estamos en términos generales, si lo puedes sintetizar en transición ecológica, lucha contra el cambio climático, energía, y eso cómo se traslada también a movilidad y movilidad eléctrica? Porque muchos de los estudios siempre han dicho que el transporte por carretera es uno de los grandes factores contaminantes en Canarias. Sí, si lo miramos en perspectiva, voy a intentar ser muy breve. En Canarias, en el conjunto del consumo de energía, el 20% es electricidad y casi el 80%, el 79% con algo, es transporte. Entonces, nosotros en Canarias se lleva una dinámica que se está intentando acelerar en la penetración de renovables en el mix eléctrico. Andamos sobre el 21% más o menos, dependiendo de la isla, unas islas más, otras islas menos. La que más contribución renovable tiene es la isla del Hierro, porque tiene un sistema de almacenamiento, obviamente. La segunda que más tiene es la isla de Gran Canaria. Pero esa es la parte eléctrica. En la parte de transporte prácticamente no hay nada. Todo es energía convencional, en definitiva, petróleo que nos llega por barcos a través de los puertos, como todos sabemos. Entonces, ahí hay una deuda pendiente. Cuando miramos dentro de las islas, el cómputo pues, es un poco menor, si quitamos el transporte aéreo y marítimo, pero el peso se lo sigue llevando el transporte, más que la parte eléctrica. Entonces, se están haciendo muchos esfuerzos en la parte eléctrica, pero la parte de transporte, el esfuerzo tiene que ser enorme. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, asumimos, por ejemplo, si yo tengo un coche eléctrico, que lo tengo, cuando enchufo mi coche, pues estoy asumiendo que en Gran Canaria el 23-24% de esa electricidad es renovable. Entonces mi coche no es un coche ecológico, pero sí es un coche que tiene una contribución de renovable que no tiene un coche convencional. A medida que aumentemos el mix de renovable dentro de nuestras redes, que yo espero que eso sea pronto y para 2030 tenemos ese objetivo del 58% para cumplir con como mínimo el 58%, porque es lo que nos obliga la ley nacional en Canarias. Entonces, en unos años esperemos que por lo menos la mitad de esa electricidad sea electricidad renovable. O sea, realmente la vía de hacer nuestra movilidad más sostenible, la vía más rápida es hacerla eléctrica y que nuestro mix eléctrico sea lo más renovable posible. Eso es un poco, en la parte terrestre, lo que estamos viendo como cuestión más inmediata. Otros tipos de tecnologías en la parte terrestre pues se antojan un poquito más lejanas, que no quiere decir que no estén, pero ahora mismo esa es un poco la vía. ¿Qué pasa? Me estoy adelantando un poco a las cuestiones, ¿no? Decir, bueno, más allá de esta parte, de decir, oye, ¿qué parte renovable tiene un coche eléctrico frente a uno convencional hoy en día?
tiene que ver directamente con ese mix. Pero luego tenemos otra ventaja, entre comillas, que siempre me gusta también ponerla. Cuando producimos electricidad de una forma centralizada, nuestra eficiencia es mayor que cuando lo hacemos de una forma individual. Pero más allá de eso, la contaminación la tenemos focalizada en puntos que podemos controlarla mejor que cuando tenemos, por decirlo así, todos los tubos de escape por toda la ciudad. Eso es imposible de controlar. Al final nosotros tenemos una contaminación en las ciudades que sobre todo es debida a la contaminación de los vehículos eléctricos. No quiere decir que la central eléctrica no contamine, pero es verdad que por la magnitud y por los sistemas que hay que ponerles de control de emisiones está más controlado y en magnitud su contaminación es menor. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí otra de las cosas que me parece también muy importante y que para nosotros es contaminación desde el medio ambiente es la contaminación acústica. Más allá de la propia contaminación del tubo de escape, está una contaminación acústica. Es mucho más agradable estar en una ciudad con un nivel de ruidos menor que en una ciudad con un nivel de ruido muy alto, y el nivel de ruido muy alto viene muchas veces derivado del transporte. Sobre todo cuando estamos hablando de motocicletas, cuando estamos hablando de guaguas, de camiones, sobre todo esa parte del transporte genera mucho ruido dentro de la ciudad. El mismo transporte que te va a recoger la basura, que además lo hace de madrugada, pues eso también distorsiona el sueño de muchos vecinos. Hay algunas iniciativas y hay algún vehículo de recogida de basura nocturno eléctrico en Canarias, en concreto en Gran Canaria, y yo creo que esa es un poco también la vía. O sea, yo creo que todos esos son un poco, desde un punto de vista medioambiental, ya no solamente es el mix eléctrico, que lo es, que es muy importante, sino un poco la calidad que te da en determinadas cuestiones, como es el respirar los humos cuando vas caminando por la ciudad, o incluso pues esa mayor silencio que puede haber cuando tienes un vehículo eléctrico. Isabel, ¿y qué papel ocupa, pretende ocupar MOEVE en la transformación de la movilidad hacia un modelo más sostenible? Bueno, pues en MOEVE estamos en un proceso de transformación total. O sea, nosotros cuando éramos CEPSA, ¿no?, éramos una empresa tradicional de oil and gas. Hace 2 años ya tuvimos una apuesta muy fuerte por la transformación total de la compañía. Sabemos que nuestras energías no pueden seguir siendo fósiles, sino que tenemos que ir hacia una producción de energía sostenible. Y entonces, pues obviamente eso pasa por toda una transformación de nuestra industria y también por una transformación de la energía que le damos a nuestros clientes. Y ahí es donde estamos muy enfocados en la parte de transporte. Obviamente el mundo fósil nos va a seguir acompañando todavía un tiempo, sobre todo porque aparte en España tenemos una antigüedad del parque móvil muy alta y sabemos que va a seguir habiendo coches de combustión durante un tiempo, pero sí que estamos tratando de acelerar, pues en el caso del vehículo ligero sobre todo y del transporte de corta y media distancia, estamos con una apuesta muy fuerte a la electrificación. Es igual que en nuestras estaciones de servicio ahora mismo hay surtidores de gasolina desde hace 90 años, pues desde hace 2 años estamos empezando a poner cargadores eléctricos. Y sobre todo con un foco muy fuerte, y yo creo que eso es lo que nos diferencia un poco en el mercado, nosotros tenemos un foco muy fuerte en la carga ultra rápida. Lo que creemos es que al usuario le resulta muy complicado pensar que tiene que estar 1 hora en una estación de servicio para poder repostar su coche, pues porque al final lleva muchos años haciéndolo en 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, hemos apostado por poner cargadores ultra rápidos pues para que ese hábito sea lo más similar posible a lo que era antes y que podamos incorporar el vehículo eléctrico a nuestra vida sin tener una ruptura que nos marque, ¿no?, y que nos suponga como un sacrificio, que yo creo que es una de las barreras que a veces tienen los usuarios, el pensar que les va a suponer un sacrificio más allá de lo económico, que también sabemos que a día de hoy que a día de hoy empieza a ser un poco mito, ¿no?, lo de la diferencia económica del vehículo eléctrico, sino que además no tengan que cambiar su vida y puedan seguir yendo a una estación de servicio, igual que antes repostaban combustible fósil, pues que puedan repostar electricidad.
Y después tenemos también un papel fundamental, yo creo, en la transformación del transporte profesional. Hasta ahora, yo creo que el sector, ¿no?, todo el mercado, hemos puesto muchos ojos en el transporte particular y en cómo debemos transformar la vida del ciudadano de a pie, pero es crítico, y yo creo que aquí en Canarias especialmente, el cómo transformamos la parte más de negocio, empezando por las empresas de renting. En Canarias, con el papel fundamental del turismo, pues es imprescindible que ayudemos a las empresas de alquiler de vehículos a que su flota pueda transicionar hacia una flota eléctrica, que además aquí, pues afortunadamente por las distancias, ¿no?, pues es muchísimo más viable que a lo mejor en otros territorios donde las distancias son mayores. Y también a ese transporte de corta y media distancia, ¿no?, lo que se llama la última milla, y el transporte regional, que ya sabemos que también puede electrificarse, ¿no? El de larga distancia sí que es cierto que hay ciertas dudas de si la electricidad es la tecnología que tiene que llevar a esa transición, pero nosotros tenemos ya estaciones en las que puede entrar un camión de medio tonelaje a repostar, pues porque además las potencias que estamos poniendo, de más de 150 kilovatios, pues son útiles, ¿no?, para este tipo de transporte. Has mencionado algo, el Rent-A-Car. Estamos acabando el año, vamos a terminar afortunadamente con otro récord turístico, en torno a 17-18 millones de turistas, sumando turismo extranjero y nacional. Entiendo que también Canarias tiene que asumir la importancia de que ese turista, que muchos ya vienen con una conciencia ambiental muy importante, sobre todo las nuevas generaciones, sepan que llegan a un destino donde si quieren alquilar un coche lo van a encontrar eléctrico o poco contaminante, empezando por híbridos, porque también es una manera de compensar que han venido en un avión que sí que contamina, sí, y que esa mala conciencia del vuelo se la dejen aquí, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en la parte de aviación es cierto que nosotros también estamos apostando por el SAF, sí, y que ya hay muchas compañías aéreas que están incluyendo un porcentaje de ese combustible, pero está claro que el transporte aéreo es mucho más complejo, ¿no? Ojalá pudiésemos mover un avión con electricidad, pero a día de hoy la tecnología no nos lo permite. Pero sí que, claro, hay un turista que viene de Europa, que tienen a lo mejor un nivel de concienciación, sobre todo si hablamos de países nórdicos, tienen un nivel de concienciación mayor del que tenemos en España, y ya no conciben el alquilar un coche de combustión, ¿no? Entonces, las empresas de renting tienen que poder ofrecer un servicio. Pero además yo creo que los usuarios lo que buscan es, ya no buscan alquilo un coche y después me busco la vida para conseguir la energía para mover ese coche. Yo creo que los usuarios ya lo que piden es moverse. Entonces, lo que nosotros proponemos es, oye, vamos a dar una solución integral. Hace ya 2 años nosotros establecimos una relación con CICAR para montar un modelo de alquiler de vehículos en el que no alquilabas el vehículo, sino que alquilabas la movilidad durante tu estancia en las islas, y que con el mismo alquiler del vehículo tenías integrado las recargas en todas las estaciones de Moeve para tus desplazamientos. Yo creo que tenemos que buscar ese tipo de sinergias, ¿no?, las compañías de energía con las compañías que están más cerca del mundo del turismo, pues para facilitar que esos usuarios tengan la posibilidad de hacer un turismo sostenible, y sobre todo que, teniendo la masa de turismo que hay en las islas, pues que el impacto de ese turismo sea mucho menor en el medio ambiente. Una pregunta, no a la viceconsejera, sino a Julita Schollenberg, que tiene un coche eléctrico. ¿Puede explicar, se puede vivir, trabajar, moverse de verdad en Canarias, en el caso concreto de Gran Canaria, donde reside, donde estamos físicamente,
con un coche eléctrico. La apuntas para las dos, pero todavía sigue existiendo ese mito. Pero si tienes un coche eléctrico, tu conciencia estará muy tranquila, pero esto es una tortura porque tardas en cargarlo. ¿De verdad se puede vivir y hacer una vida normal a día de hoy? A ver, mi vida no ha sido normal desde que he llegado a la política, entonces, ¿qué te diga? Pero bueno, desde el punto de vista de la movilidad, no es que haya sido mucho estrés añadido. A ver, yo la verdad es que cuando miro Canarias y miro las estadísticas, me sorprenden porque estábamos muy por debajo de la media nacional. Estamos en un 0,66% de vehículos eléctricos en Canarias. Un 0,66%, o sea, realmente lo miro y digo, 11.000 vehículos eléctricos, de una flota de casi 2 millones de vehículos. Está muy, muy bajito. Y luego dices, Dios mío, con una autonomía de 400 kilómetros que tienen los coches eléctricos hoy en día, te das 2 vueltas a la isla. O sea, y dices que no puedo, no sé, me cuesta pensar... pero lo entiendo. Y yo le he preguntado a la gente, porque como no lo entendía, digo, voy a preguntar a ver qué está pasando en la mente de las personas para... Y ahora te respondo a tu pregunta. Sí, yo no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema para cargarlo, pero bueno, también quizás soy una privilegiada porque tengo un punto de carga en mi sitio de trabajo. No todo el mundo tiene un punto de carga en su sitio de trabajo, pero casi todo el mundo o mucha gente tiene un garaje y tiene el punto de carga en su garaje. Pero vamos a ver si no tuvieras ninguna de las dos cosas. Con las autonomías que tienen los vehículos eléctricos hoy en día, y preguntando un poco, efectivamente, al final dices el precio, lo has nombrado antes. Pero el precio, viendo cómo están los vehículos hoy en día de gasolina y de diésel, y viendo la ayuda que te da el gobierno, ya no empieza a ser un diferencial. Empiezas a tener, y luego, sobre todo si luego tienes en cuenta que te va a salir mucho más barato hacer la carga eléctrica que con gasolina, pues realmente el precio ya empieza a ser algo que pierde. Entonces, cuando le he preguntado recientemente a gente que ha adquirido un coche y no lo ha hecho eléctrico, o cuando he preguntado en general, me encuentro pues con otras disyuntivas más allá del precio. Sí, pero ¿dónde lo cargo? Efectivamente. No, porque si me voy al sur y luego quiero volver y no sé qué y lo que sea, me pasó por la cabeza y di 3.000 vueltas y me perdí, ¿dónde voy a cargar? Vale, primera pregunta. Segunda pregunta, o sea, es la cuestión de la inseguridad, ¿no? Y luego otra de las cosas que me han contado también algunas personas, y lo hablábamos antes, era, dice, chofer, que cada vez que vas a cargar en un sitio que no es tu casa, hay gente que tiene en su casa, es que me vuelvo loco, porque me tengo que descargar una app, me tengo que descargar un no sé qué, y cada app es diferente. Entonces, hay cosas que incomodan al usuario, y nosotros estamos acostumbrados a una comodidad, y no estamos dispuestos a pagar un precio diferencial por ser más ecológico, cuando eso va en contra de nuestra comodidad. O hay gente que está dispuesta, hay gente que no, o hay gente que está dispuesta un poquito, pero no tanto. Entonces, al final, yo creo que lo que tenemos que hacer es una red de recarga rápida lo suficientemente densa como para dar esa seguridad, insuflar esa inseguridad en el consumidor. Tenemos ejemplos, DISA pues tiene 3 estaciones de carga rápida en Gran Canaria. Tuvimos hace poco la inauguración también de la estación Tauro en el Doctoral, maravillosa, con 4 cargadores ultra rápidos. Pero esto tiene que seguir creciendo, tenemos que tener esa red y luego que la red sea conocida, porque luego otra de las cosas es, quizás también es que no tenemos, o sea, lo suyo sería que tuviéramos una app, la miráramos y dijéramos, mira todas las estaciones que hay aquí. Y luego esto también está muy bien, pero hay gente que me dirá, pues me tengo que descargar una app. Vale, pues bueno, lo otro que también estaría muy bien es que todas las estaciones de servicio deberían de tener porque al final es una referencia. Yo voy a cargar una estación de servicio y sé que en la estación de servicio voy a tener no un cargador, porque uno puede estar ocupado, voy a tener varios cargadores y entonces esa es la forma disuasoria de decir, se acabó el miedo, ese miedo escénico de ¿y qué pasa si me quedo tirado? Porque no tengo a dónde ir. Entonces yo creo que tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que poner muchos más cargadores ultra rápidos, tenemos que poner la información disponible al usuario de forma fácil y una forma, obviamente, más allá, tendremos que ir más allá, pero las estaciones de servicio son las primeras a hacer llamadas porque son sitios que todo el mundo ubica rápidamente.
Hay una ley nacional que obliga a que las estaciones de servicio que venden más de 5 millones de litros al año tengan que tener un cargador, y las que venden más de 10 tengan que tener un cargador más rápido, el ultra rápido. De entrada tampoco esa ley se está cumpliendo en Canarias. Es una ley nacional, no se está cumpliendo en general en España, ¿no? Pero es un primer paso, pero tenemos que ir, y dentro de ese primer paso pues habrían determinadas gasolineras, y todas las gasolineras de nueva instalación tienen que tener cargadores. O sea, es una normativa que está, que hay que cumplirla, que hay que acelerarla, y probablemente no nos tenemos que quedar ahí, sino que ir incluso más allá. Pero yo creo que esas son las primeras medidas. Y luego creo que también es verdad que se debe de hacer un esfuerzo a nivel de los usuarios para que tú puedas ir y pagues con un TPV, o sea, que tú puedas ir con tu tarjeta y pagar. Que te puedas descargar una aplicación, bueno, pues maravilloso, porque entendemos que es una forma que tienen todos las gasolineras o los que tienen sus puntos rápidos de tener los datos del cliente, hacer un marketing, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pero no tiene que ser obligatorio. De hecho, a partir del 27 va a ser obligatorio que tengas que tener tu TPV virtual. Pero ahora mismo, entre tanto, deberíamos de pensar que también eso es algo disuasorio. Que tú quieres captar al cliente y le haces una serie de bonificaciones, pues estupendo, pero que siempre exista una opción fácil. Al final se lo tenemos que poner fácil a la gente. Y la opción fácil es que si yo no quiero estar descargándome nada, llega allí y haga pling. Pero claro, encima cada uno tiene su app y entonces pues esto también lo complica. Entonces pues, hay gente para todo, en el sentido de que hay gente que lo que le molesta es la rapidez. Quiero rápido y no quiero estar descargándome app, ni quiero estar que me des publicidad, ni quiero nada. Quiero tener garantizado que tengo una red segura. Bueno, pues yo creo que esas son las líneas que hay que trabajar. Más allá de que hay un incentivo en precio que hay que mantener, pero creo que hay que ponérselo cómodo. Más allá de eso, un coche eléctrico en una isla como Gran Canaria o como cualquiera de las Islas Canarias tiene autonomía de sobra para hacer lo que tengas que hacer de una forma segura y tranquila en tu día a día. Pues ya digo, para gastar 400 kilómetros tienes que dar 2 veces la vuelta a la isla, o sea, no es la media de kilómetros que hacemos al día en Canarias. En el caso de Moeve, además hay una apuesta decidida por lo que se conoce como la carga ultra rápida, ¿no? Sí, y está muy en línea con lo que comentaba Julieta, ¿no? Y lo que hablábamos antes. O sea, es cierto que hasta ahora yo creo que los usuarios de vehículo eléctrico, y perdóname Julieta, que no sé desde cuándo tienes vehículo eléctrico, pero es cierto que siempre nos decían que éramos un poco frikis, ¿no? Porque estábamos como dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio por conducir un vehículo eléctrico. Y yo creo que eso también y hay un punto muy positivo del vehículo eléctrico, y es la experiencia de conducción. A mí la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico me parece súper diferencial, y el tema del silencio es brutal. O sea, yo, vamos, a no ser que me obliguen por normativa, no creo que vuelva al vehículo de combustión solo por lo que me gusta conducir mi coche eléctrico. Pero tenemos que adaptar ahora, o sea, hasta ahora teníamos un usuario, llamémosle sacrificado, y que tenía un nivel de concienciación medioambiental muy alto y estaba enamorado de la movilidad eléctrica, y entonces era capaz de descargarse 18 apps, planificar el viaje con 2 días de antelación para ver dónde tenía que parar, etcétera. Pero hoy, pues cualquier persona de tu casa puede decidir comprarse un vehículo eléctrico, y esa persona probablemente no esté dispuesta a hacer tantos sacrificios. Entonces, nuestro esfuerzo va en, oye, vamos a habilitar la movilidad eléctrica para todo el mundo. Y ahí entra el no obligar a los usuarios a descargarse nada, pues si llegan y llegan con su tarjeta de crédito que puedan pagar. Para nosotros eso ha sido una de nuestras premisas cuando empezamos el despliegue. Todos nuestros cargadores tienen terminal de pago, también pensando en la persona que viene de fuera, ¿no? Que para ellos, o sea, si para nosotros es complicado, pues para una persona de fuera, que probablemente las aplicaciones ni siquiera están adaptadas a su idioma, eso ya se convierte en un auténtico infierno, ¿no? Entonces, para nosotros el terminal de pago es fundamental, y que la experiencia de uso sea muy sencilla.
De hecho, nuestra apuesta y lo que pretendemos poder tener en el mercado, si la tecnología nos lo permite el año que viene, es lo que se llama la tecnología de plug and charge. O sea, que alguien llegue, conecte la manguera a su coche y no tenga que hacer absolutamente nada más. Ni bajarse apps, ni preocuparse por el pago, ni nada. Simplemente ver cuando su coche está cargado para poder irse. Y después tenemos que esforzarnos mucho por romper los mitos que se han creado hasta ahora. Uno es el del precio, que yo creo que está cayendo por su propio peso. Pues no sé si desafortunadamente también porque los coches de combustión han subido tanto el precio que al final pues se están equiparando. O sea, ahora mismo el esfuerzo económico de comprarte un coche de combustión frente a uno eléctrico es prácticamente similar. Pero luego hay otros mitos, como el tema de la carga, y yo siempre, y antes lo comentábamos, siempre hago la misma broma, y es que yo cuando conducía gasolina no tenía un tanque de gasolina en mi garaje. Iba a una estación de servicio y repostaba. Pues ahora debería ser lo mismo, que yo tenga la seguridad de que voy a una estación de servicio y recargo, y que no tengo que estar una hora ahí. Ahora mismo yo creo que todas las tecnologías de los vehículos están preparados para tener unas velocidades de carga altas, de tener unas velocidades de carga muy por encima de los 50 kilovatios. La normativa que hay a nivel nacional te obliga a 50 kilovatios a las estaciones de servicio de 5 millones. Nosotros creemos que esa tecnología no es útil en una estación de servicio. Esa tecnología puede ser útil en un lugar de destino. O sea, si yo voy al supermercado y voy a estar allí media hora, 3/4 de hora, pues vale, pues un cargador de 50 kilovatios, pues tengo una carga suficiente. Pero para un on the go, que es como se llaman las estaciones de servicio, nosotros apostamos siempre por, oye, pues voy a estar cargando 5, 10, 15 minutos. Y después hay un tema de educación de hábitos. En los países nórdicos ha habido un cambio de comportamiento, por ejemplo, de los usuarios de vehículo eléctrico. Antes, pues en las estaciones de servicio, el usuario tenía una media de una visita semanal o una visita cada 2 semanas, en función de los recorridos que hicieran, y cargaban durante 20-25 minutos para cargar la batería al máximo. Y ahora lo que están viendo es que los usuarios a lo mejor van más veces a una estación de servicio, pero cargan mucho menos. O sea, al final tú puedes ir una vez por semana o 2 veces por semana y en vez de estar 15 minutos cargando para tener el 100%, pues estás cargando hasta un 60 o un 70%, que es más que suficiente. Y con las distancias que hacemos habitualmente, o sea, lo que hay estadísticas, ¿no?, que nos dicen que más del 90% de los recorridos que hacemos son de menos de 50 kilómetros. O sea, que es que tenemos a lo mejor una ansiedad de rango excesiva, ¿no?, de que me voy a quedar sin autonomía, pero también es un poco el desconocimiento de la tecnología. Entonces nos toca también hacer un esfuerzo, y aquí obviamente desde la Administración hay un papel súper relevante, un papel de educación, ¿no?, y divulgativo, para que realmente el usuario sea consciente de que conducir un vehículo eléctrico no es ningún sacrificio, sino que simplemente tienes que saber cómo comportarte con un vehículo eléctrico, pero igual que tienes que saber que si pisas el acelerador a tope al arrancar sales disparado, ¿no? Son temas que tienes que habituar. Me acompañan aquí administración y empresa privada. ¿Cómo está funcionando la colaboración público-privada para avanzar en Canarias en movilidad eléctrica? Hay cosas a mejorar, teniendo en cuenta que antes he mencionado legislación estatal, comunidad autónoma, pero la realidad insular y después son 88 municipios en Canarias. No sé si eso lo hace todavía más complicado, pero no sé si el sector privado tiene que reclamarle algo al público o el público al privado. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es colaborar. Yo creo que no es cuestión de reclamar, sino colaborar. Y hay mucho margen de mejora en la colaboración. Ahora nombraste los ayuntamientos. Muchas veces los ayuntamientos nos damos cuenta que lo que sucede es que no saben, no son conscientes de las actualizaciones normativas que hay. Nosotros en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que modificamos recientemente este verano,
poníamos que todas las instalaciones de cargadores iban por declaración responsable. Y todavía hay ayuntamientos que están pidiendo la licencia. Pero por ley, la ley te dice que no tienes que pedir licencia, que con una declaración responsable es suficiente. Pero es que eso ya también lo decía la ley nacional. Entonces, muchas veces hay un desconocimiento. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay que hacer una didáctica, ya no solamente con la colaboración público-privada, que también, y ahora voy a eso, sino incluso con la colaboración público-pública. O sea, que los ayuntamientos, que al final son la administración que está cerca del ciudadano, muchas veces pues tiene ese desconocimiento sobre cuáles son las leyes que aplican en determinados procedimientos y que esas leyes cambian. Además, yo creo que todos sabemos que muchas veces hablamos con un ayuntamiento y dice, no, pero es que esto siempre se ha hecho así. Pero claro, pero es que la ley ha cambiado, entonces ya no lo puedes seguir haciendo así. Entonces falta esa comunicación a veces en la percepción que yo tengo de actualización de los funcionarios a todos los niveles, no solamente a nivel municipal, a todos los niveles, sobre cómo avanzan las normativas y cómo tienen que adaptarse ellos a las nuevas tecnologías y a las nuevas normativas. Eso en la parte público-público, que creo que también es importante. Y luego está la parte público-privada. Antes hablábamos, y yo coincido absolutamente, en la parte del rentacar, por ejemplo, que es un sector muy importante en Canarias, porque tenemos las cifras que tenemos de turismo y eso implica también mucho rentacar. Hay iniciativas privadas como la que nombrábamos ahora, que están muy bien, porque dice, vale, yo voy alquilo, pero es verdad que el rentacar necesita, aparte de determinados acuerdos que puedan tener con MOEVE, en algunos casos, en general, todos los rentacar deberían de tener sus coches eléctricos con su información actualizada de dónde están los cargadores y su información actualizada hacia el cliente. Esto le daría la seguridad al cliente de vaya a coger un coche eléctrico y nosotros tenemos por normativa unas obligaciones en cuanto a poner cargadores eléctricos en los edificios públicos, que es un poco lo que nos dejaba nuestra normativa. Es verdad que cuando haces una normativa a nivel autonómico no puedes ir más allá de la ley nacional porque sorpasas un poco tus competencias. Pero yo creo que hay que ser más ambicioso en este sentido y empezar a tener iniciativas que vayan más allá y no sé cómo lo podemos hacer porque es verdad que no podemos sorpasar nuestras propias competencias, pero yo creo que más allá de que los edificios públicos tengan que tener cargadores y más allá de que las estaciones tengan que tener cargadores, si el turista, por ejemplo, alquila un coche, quizás al turista le pueda apetecer, nos puede parecer razonable, llegar al hotel y dejarlo cargando. Pues quizás los hoteles deberíamos de empezar a pedir que tuvieran cargadores de forma obligatoria. Entonces hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer por normativa porque tendríamos que empezar a repensar esa normativa a nivel nacional y empezar a repensar a nivel autonómico cómo podemos incentivar para que esas cosas sucedan. Y eso sí que tiene que ver con la colaboración público-privada porque ahí necesitamos de un inversor privado, que son las cadenas de hoteles. Digo, por poner un ejemplo, se me ocurren muchos más. Los rentacar, obviamente, porque también pueden tener acuerdos de decir, oye, tú me lo entregas vacío que yo te lo cargo aquí y no hay ningún problema y no te voy a cobrar 200 euros de más. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con el sector privado para incentivar esa seguridad en el sector turístico en este caso, pero también en el sector privado. Las empresas también podrían empezar a pensar, sobre todo las empresas a partir de un determinado tamaño, tener cargadores en sus puestos de trabajo, con un sistema de incentivo para los trabajadores. O sea, hay muchas cosas que se pueden dinamizar en el sector privado que tenemos que buscar la forma en que esa colaboración se intensifique, sean conscientes y empiecen a tener estos cambios. Yo a veces también pienso que tenemos que tener esa conciencia ecológica de ir a pensar un poquito más allá y cómo facilitar la vida a todo el mundo para que sin tener quizás esa conciencia ecológica extrema tengan la comodidad de poder hacer esa transición. A mí se me ocurre que podemos hacer muchas cosas de este tipo y sobre todo tener información, pero yo creo que ya tenemos que ir a buscar sectores claves y a buscar esa complicidad en esos sectores claves que colaboren con la administración haciendo lo que yo creo que es lógico, ¿no? Lo que todos pensamos que debería de ser una red de carga coherente
para tener esa transición, porque ya digo, de otra forma es muy difícil. Nuestro sector de transporte es muy convencional. A medida que aumentamos las renovables en la red, podemos aumentar las renovables en el transporte de forma paralela. Es de las pocas cuestiones, ya no voy a entrar en cuestiones más técnicas, porque incluso podríamos pensar que las baterías de esos coches eléctricos podrían ser en las dos direcciones y ayudarán a la gestionabilidad de la red, que es algo que yo creo que en un momento determinado tenemos que empezar también a plantear, pero eso implica cambio en la normativa nacional en cuanto a cómo se aplican los indicadores de precios en Canarias, pero creo que tenemos que en un momento determinado incluso hablar de este tipo de paradigmas de cambio del sistema eléctrico y de cómo el vehículo eléctrico puede beneficiar al conjunto de lo que es la gestión, la gestionabilidad, porque al final es almacenamiento que está muchas veces parado en algún sitio. Bueno, pues este tipo de cuestiones yo creo que en algún momento las tenemos que ir buscando. Entonces, fundamental la colaboración público-público, siempre creo que, porque al final es Estado, autonomía y municipios, y aquí encima también el cabildo en medio, no tenemos una figura incluso más, tenemos que alinearnos bien y luego alinearnos perfectamente con el sector privado, y en las cuestiones en las que no podamos por normativa pues tener una exigencia, sí buscar la complicidad e intentar que un win-win en una situación en la que todos ganemos y al final poder implantar el vehículo eléctrico de forma razonable en Canarias, ¿no? Desde el sector privado. Bueno, para nosotros es la colaboración público-privada es clave, la colaboración público-pública también y la colaboración privado-privado. O sea, nosotros, si queremos realmente llevar a cabo toda la transformación que nos hemos propuesto, tenemos muy claro desde el principio que no lo podemos hacer solos. O sea, nosotros somos una pequeña pieza dentro de un gran puzzle y que si no encajan todas las piezas, al final no lo podemos completar. En el caso concreto de la movilidad eléctrica, es cierto que hemos sufrido muchas barreras. Ha habido momentos en que la inversión privada se veía muy frenada por las administraciones públicas, porque realmente, tenemos que ser conscientes también de la naturaleza organizativa de nuestro país. O sea, tenemos un caso bastante peculiar que dificulta muchas veces el que se puedan aterrizar los planes de manera ágil, ¿no? Entonces, en el caso de la movilidad eléctrica, nosotros para instalar un punto de recarga ultrarrápido, pues tenemos algunos casos en los que llevamos más de 2 años a la espera de las diferentes autorizaciones de todos los niveles. Porque, claro, estamos hablando de que dependemos de gobierno central, dependemos de gobierno regional, dependemos de gobierno local. Y que, pues como comentaba Julieta, muchas veces eso no está perfectamente alineado y se generan unos tiempos de espera y de burocracia bastante horrorosos, sobre todo de cara a la inversión privada, porque nosotros ahora, por ejemplo, para que tengáis una idea, nosotros ahora mismo en el conjunto de nuestra red de recarga tenemos más de 100 estaciones en donde tenemos cargadores ultrarrápidos instalados, pero que no están conectados a red. Eso desde el punto de vista de la inversión privada es un lastre brutal, porque cada una de esas instalaciones puede estar rondando los 300.000 euros, ¿no? Como mínimo. Entonces, para un inversor privado, como es el caso de Moeve, que es capital privado, pues claro, llegan los inversores y me dicen, oye, ¿qué pasa con todo este capital que tengo distribuido por España y que no está generando nada? O sea, sabemos que el mercado de la movilidad eléctrica tampoco es un negocio boyante a día de hoy, pero bueno, por lo menos que sean equipos que están en funcionamiento y que no se queden obsoletos antes de ponerse a funcionar. Sí que es cierto, y aquí viene la parte positiva, porque yo ya quiero abandonar un poco el discurso que tenemos de lloro los de movilidad eléctrica, que parece que llevamos llorando muchos años. Sí que es cierto que se han notado muchos avances. Y yo creo que la intención de todas las administraciones es tratar de impulsar esto y se están buscando las vías. Y las comunidades autónomas, en concreto, se están involucrando mucho. Es cierto que no todas, ¿no? Pero hay muchas comunidades autónomas que se están implicando mucho
ya en el despliegue de esta infraestructura eléctrica y en el impulso de la movilidad eléctrica. Y una de ellas, y no es porque esté aquí hoy, pero es cierto que es Canarias. Nosotros tenemos incluso reuniones de un grupo de trabajo que se ha generado para el impulso de la movilidad eléctrica de forma periódica, en el que tenemos un foro de colaboración público-privada donde pues, estamos representados prácticamente todos los sectores y cada uno expone las dificultades que está teniendo, y es cierto que el Gobierno canario va poniendo medidas. En el caso de esta normativa, ¿no? Pues se publica la ley y ahora se ha lanzado como un recordatorio, ¿no? De esa ley, una aclaración, porque lo que nos ocurre muchas veces es que no se llega al nivel de la persona que tiene que aprobar finalmente esos expedientes. Y este tipo de cosas pues probablemente no se detecten desde la Administración, sino que quienes lo detectamos somos las empresas privadas que estamos ejecutando esos proyectos. Entonces es imprescindible que haya un diálogo fluido y que además podamos planificar. Yo creo que en este caso de la red de recarga llegamos un poco tarde para hacer una planificación global de cómo debería ser esa red de recarga, y la mayor parte de los operadores ya tenemos nuestros propios planes de despliegue de infraestructura de recarga, pero sí que creo que estamos en el momento de ser capaces de llevar esa colaboración público-privada un paso más allá y empezar a planificar lo que va a venir después. El tema de los coches eléctricos como herramientas de almacenamiento de energía es clave. En España la legislación por ahora no nos permite empezar a avanzar en ese campo, pero es algo que tiene que llegar, pues porque hay países europeos y hay países nórdicos en los que ese modelo está funcionando y en la que realmente se está generando un refuerzo de red gracias a ese intercambio de energía entre vehículo y red eléctrica, ¿no? Y aquí yo creo que en la región es súper necesario que vayamos a ese tipo de soluciones, porque sabemos lo complicado que es el acceso a potencia, ¿no? Y a energía eléctrica en las islas. Nos estamos acercando al tiempo que nos habíamos marcado. Por ir concluyendo, Isabel, el mes pasado es cuando, y es la última vez que menciono CEPSA, es cuando se presenta a nivel global, estamos hablando de una de las grandes compañías, se presenta ese cambio histórico de aparcamos un nombre y nos convertimos en Moeve. También tiene lugar una presentación en Tenerife, que además tiene una explicación histórica para los jóvenes que nos acompañan. CEPSA nace en el año 1927 en Santa Cruz de Tenerife y además nace para crear un monopolio que había en aquel momento. Y estas cosas hay que ponerlas en valor. ¿Qué significa ese cambio que no es solo de una marca, sino esa apuesta sostenible? Porque además vino acompañada de un anuncio muy bonito dándole las gracias al dinosaurio. Sí. Tu época ya pasó, ¿no? Sí. Sí, efectivamente yo creo que lo de los dinosaurios es una forma de representarlo muy simbólica, ¿no? Y sabiendo y dando las gracias también, porque es verdad que CEPSA ha sido una marca que nos ha acompañado durante más de 90 años, que además tenemos el orgullo, los que trabajamos allí, de trabajar en una empresa de pioneros, porque realmente los fundadores fueron muy pioneros cuando se lanzaron a crear esa refinería en Tenerife. Pero ahora, desde que estamos con nuestra nueva estrategia, que ya hace 2 años, y en el momento en el que hemos dado pasos muy sólidos en esa estrategia y que tenemos ya cosas que contar que han sucedido de esa estrategia. Nosotros ya nos hemos deshecho de más del 70% de nuestro negocio de exploración y producción. Es decir, ya no estamos buscando combustibles fósiles, ¿no? Hemos lanzado ya nuestros proyectos del Valle de Hidrógeno para tener producción de hidrógeno verde. Hemos lanzado la construcción de una de las mayores producciones de biocombustibles de Europa. Tenemos más de 160 estaciones ya con cargadores eléctricos.
O sea, hemos dado ya muchos pasos y ahora era el momento de decir, venga, estamos preparados y tenemos que abandonar. Hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, probablemente aquí sí, pero en Madrid me pasa mucho que la gente no sabe que Cepsa en realidad es Compañía Española de Petróleo. Entonces, no podíamos mantener esa P de petróleo en nuestro nombre. Y ha sido un proyecto muy trabajado. Queríamos buscar una marca que nos acompañara en la transición, que nos transmitiese pues esa movilidad, que nos transmitiese optimismo, sobre todo, pues porque cuando vemos las metas que nos hemos marcado, ¿no?, y el punto en el que estamos ahora mismo de la transición, pues parece que puede tender al pesimismo y, sin embargo, nosotros creemos que todavía estamos a tiempo de conseguir esos objetivos e incluso de ir más allá. Y esperamos que este nuevo nombre y estos nuevos colores pues nos den el impulso definitivo para completar la transición. Era peor todavía el nombre de CAMSA, y si no que lo busquen algunos, porque llevaba un término muy monopolístico. Viceconsejera, por concluir, la movilidad eléctrica no es solo futuro, sino empieza a ser presente en Canarias. Tenemos que ir aparcando leyendas negras en cuanto a quién compra un coche y comprobar que si hasta una viceconsejera es capaz de hacer vida normal con un coche eléctrico. Que conste además que llegó muy puntual aquí. Bueno, yo creo que sí, que lo que tenemos que pensar es que eso es una realidad y que lo que tenemos que hacer es avanzar rápido. Yo creo que tenemos que recuperar cifras y por lo menos intentar ponernos a un porcentaje de la media española, cuando yo creo que además aquí lo tenemos mucho más fácil. Antes hablábamos, ¿no?, en Península, vives en Madrid y yo qué sé, tu familia vive en Galicia, pues quizás te lo ponen un poquito más difícil, ¿no? Pero aquí realmente puedes vivir en Las Palmas y quizás tu familia más lejana vive en la aldea. O sea, me refiero, al fin, lo que decía, por las distancias tiene todo el sentido del mundo. Yo además quiero poner en valor que creo que una ciudad con menos contaminación local y menos contaminación acústica es un sitio mucho más agradable para vivir, y yo creo que esto es algo que tenemos también desde un punto de vista del medio ambiente impulsar, y esa es una apuesta también por el vehículo eléctrico, en general por fomentar el transporte público, yo siempre lo digo, pero también creo que las guaguas tienen que ser eléctricas. También creo que tenemos que empezar en el sector público, desde la parte municipal, a impulsar esos vehículos ponía el ejemplo antes, de recogida de basura. Hay muchas cosas que se pueden hacer también de la parte municipal, que adquieren muchos vehículos, por dar ejemplo, y creo que ahí es donde tenemos también que empezar. El Gobierno de Canarias, sus vehículos no son representativos, pero bueno, sus vehículos son vehículos eléctricos. Verdad que nosotros no somos una gran flota, obviamente, tiene mucha más flota cualquier municipio, que se ve además, y yo creo que eso son políticas concretas que tenemos que pedirle al privado, pero también desde el público dar esos pasos. Yo a veces soy muy radical con esto. Yo siempre cuento una anécdota de que cuando hicimos la ley, yo pedí, una de las cosas que quise incluir era que las scooters, que ahora las tenemos eléctricas y son maravillosas, pues yo decía, oye, pues ¿por qué no ponemos en la ley que ya no se puedan vender scooters de gasolina? Oye, que a partir de ahora las scooters sean eléctricas, porque además hacen mucho ruido y no es que vayan muy rápido. El scooter eléctrico es maravilloso. Y me decía, no, eso son competencias nacionales, no puedes invadir las competencias nacionales porque eso no tenemos competencia nosotros para hacerlo. Y me quedé con rascada por no poder hacerlo. Pero creo que podemos hacer esas cosas. Si no nos podemos obligar, pues a incentivar. Intentaremos también que a nivel nacional pues se pueda quizás tener una ley, porque hay cosas que tienen lógica, hay cosas que no, pero hay cosas que tienen lógica y creo que tenemos que ir caminando en esa medida. De hecho, hay muchísimas scooters eléctricas en la ciudad de Las Palmas. Y yo creo que se ve la diferencia, hacen el servicio igual, pero son mucho más agradables. Cuando te pasan por delante, pues no oyes ir de las otras. Entonces, al final, eso también hace que tu ciudad sea más amigable. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los sectores, el privado, concienciar, pero también, yo digo, las instituciones públicas tienen mucho que decir, porque además creo que son las primeras que tienen que dar ejemplo. Y luego, pues, apoyar los proyectos de
pioneros, ¿no? Yo le digo, el otro día teníamos esa ocasión de esa primera estación de servicio con 4 cargadores ultra rápidos en el Doctoral, la estación Taoro. Pues este tipo de cosas, ponerlas en valor, publicitarlas, o sea, que la gente privada que da un paso al frente, pues nosotros también ir detrás y acompañarles y que se sientan que arropados por todas las instituciones porque están mostrando un camino que yo creo que es el que tenemos que seguir. Y ahí, si me permiten las dos, pero enlazando con lo que acaba de decir la viceconsejera, una sugerencia, y acabas de mencionar la electrolinera que se acaba de inaugurar. Si uno va a la Isla del Hierro y alquila un coche, te dan porque además cuando estaba en la cola hace 2 meses allí, te pones a cotillear cómo lo hacían, y delante tenía 2 turistas, alquilaban un coche, le daban el típico mapa y ellos empezaban a preguntar ¿dónde queda el santuario? ¿Dónde queda el faro de Orchilla? Y el señor del rentacar decía, no, aquí lo fundamental es saber dónde están las estaciones de recarga. Y a partir de ahí les explico la isla. Bueno, pues quizás, y en el mapa venían marcadas, en todos los mapas turísticos, quizás si empezamos a colocar en los mapas turísticos donde hay puntos de recarga eléctrico, eso incentivará, porque en el Hierro ocurre alrededor de las 3 gasolineras que hay, porque solo hay, o de las 3 estaciones de servicio, hay una economía importante. Bueno, pues a ver si conseguimos que alrededor de aquellos sitios que tengan puntos de carga eléctrica, ponerlos en valor, teniendo en cuenta que somos lugar de llegada de muchos turistas. Por cierto, y acabo, en esta casa tenemos punto de recarga también. Muy bien. Muchísimas gracias a las dos. Creo que nos podemos quedar con que la movilidad eléctrica no solo es futuro, sino tiene presente. Me ha encantado además que quede claro que hay 2 mujeres al frente de algo estratégico y fundamental. Están invitados a un desayuno y quizás nos quedamos con eso de que el movimiento se demuestra andando y si es eléctrico, pues mejor. Muchas gracias. Gracias. Encantada.